¿Alguna vez alguien te ha lastimado tanto que el perdón parecía imposible? Ese dolor que no se va, el rencor que se ha convertido en parte de tu vida y la certeza de que esa persona jamás debería ser perdonada. Pero, ¿qué hacer cuando la Biblia nos enseña a perdonar, aunque todo dentro de nosotros grite lo contrario? Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Parece algo simple, pero la verdad es que perdonar es una de las mayores batallas espirituales que enfrentamos. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que no lo merece? ¿Cómo dejar atrás algo que nos ha marcado tan profundamente? Hoy profundizaremos en este tema y entenderemos qué significa realmente perdonar según la palabra de Dios. ¿Has pasado por una situación así? Comparte en los comentarios tu experiencia si sientes en tu corazón hacerlo. Tal vez tu historia ayude a otros que también necesitan este aprendizaje. Cuando hablamos de perdón, muchas personas creen que perdonar significa olvidar completamente lo sucedido, como si nada hubiera pasado. Otros piensan que perdonar es volverse vulnerable nuevamente, permitiendo que la misma persona nos lastime otra vez. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña sobre el perdón? Perdonar no es aprobar el error ni fingir que nada ocurrió. El perdón bíblico no trata de minimizar el dolor o ignorar la injusticia, sino de liberar el peso del resentimiento y la venganza. Es un acto de obediencia a Dios y una decisión que trae liberación a quien perdona. Efesios 4, 31, 32 nos instruye: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, así como toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Aquí hay un punto clave. Dios nos llama a perdonar porque Él mismo nos ha perdonado. Fallamos, cometemos errores, nos alejamos de Él, pero aún así, Él nos ofrece misericordia. El perdón no se trata de quién lo merece, sino de quién elige seguir la voluntad de Dios. Si perdonar no es olvidar, ¿qué significa realmente? Significa soltar el peso del rencor, entregar la justicia en manos de Dios y seguir adelante sin permitir que la herida defina tu vida. El resentimiento no solo lastima a quien lo causó, sino también a quien lo carga. Muchas veces guardamos odio creyendo que estamos castigando a la otra persona, cuando en realidad nos estamos encadenando a nosotros mismos. El perdón nos libera. No significa que debas volver a confiar en esa persona o mantener una relación con ella, pero sí que eliges dejar el dolor atrás. Si pudieras definir el perdón en una sola frase, ¿cómo lo describirías? Escríbelo en los comentarios. Compartamos diferentes perspectivas y aprendamos juntos sobre este desafío tan importante. Si alguien tenía razones para negarse a perdonar, era Jesús. Fue traicionado, humillado, injustamente acusado, golpeado y crucificado sin haber cometido pecado alguno. Tenía todo el derecho humano de guardar rencor contra quienes lo condenaron, pero en lugar de eso, desde lo alto de la cruz, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este es el mayor ejemplo de perdón que ha existido. Jesús no esperó que las personas merecieran el perdón. No exigió arrepentimiento antes de otorgarlo. Eligió perdonar, incluso en medio del dolor extremo y la injusticia. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a perdonar? Tal vez pienses: pero yo no soy Jesús, mi dolor es demasiado grande. Sí, tu dolor es real. Perdonar no significa ignorar la herida que alguien te causó, pero sí significa decidir no vivir esclavizado por ella. Perdonar no es un sentimiento, es una elección. Jesús nos enseña que el perdón es un camino de liberación, no para quien nos hizo daño, sino para nosotros mismos. No perdonar nos mantiene atados al pasado, reviviendo el dolor continuamente. Es como sostener un carbón encendido, esperando que la otra persona se queme. Al final, el único que se quema eres tú. En Mateo 5:44, Jesús dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Pero ¿cómo orar por quien nos ha lastimado? Parece imposible. Sin embargo, la verdad es que la oración nos ayuda a entregar el dolor a Dios, permitiendo que Él transforme nuestro corazón. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo traicionaron y lastimaron, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Alguna vez has intentado orar por alguien que te hirió? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita para comenzar el proceso de liberación. ¿Qué sucede cuando decidimos no perdonar? Guardar rencor puede parecer una forma de autoprotección, pero en realidad nos convierte en prisioneros de nuestro propio dolor. El resentimiento echa raíces profundas dentro de nosotros, afectando no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra salud mental, emocional e incluso física. Muchas veces pensamos que aferrarnos a la ira nos da algún tipo de control sobre la situación. Pero la realidad es que somos nosotros quienes sufrimos. El rencor nos consume poco a poco, trayendo ansiedad, tristeza e incluso enfermedades. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y muchos sean contaminados por ella. El resentimiento actúa como un veneno. Lo bebemos esperando que el otro sufra, pero quienes realmente nos destruimos somos nosotros. Cuando alimentamos el odio, damos espacio para que Satanás obre en nuestro corazón, alejándonos de la paz y la presencia de Dios. Efesios 4:26-27 nos advierte: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Tal vez pienses: no puedo perdonar, el dolor sigue aquí. Sí, algunas heridas son profundas y no sanan de la noche a la mañana. El perdón es un proceso, pero comienza con una decisión. Elegir perdonar no significa que el dolor desaparecerá de inmediato, pero sí que decides no ser dominado por él. ¿Qué pesa más en tu vida hoy? ¿El deseo de justicia o el deseo de paz? ¿Vale la pena seguir cargando esta carga? Escribe en los comentarios y comparte. ¿Alguna vez has sentido el peso de no perdonar a alguien? ¿Cómo impactó esto tu vida? Tu testimonio puede ayudar a otros que están pasando por la misma lucha. Si perdonar fuera fácil, nadie guardaría rencores. Pero la verdad es que muchas veces el corazón sigue herido y el dolor parece imposible de superar. Entonces, ¿cómo dar el primer paso para perdonar a alguien que nos ha lastimado? La Biblia nos da una guía clara. En Mateo 5:44, Jesús dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Parece algo difícil de aceptar, pero hay una razón detrás de esta instrucción. Orar por quien nos ha herido no significa aprobar su error, sino abrir espacio para que Dios trabaje en nuestro corazón. Aquí hay 3 pasos para comenzar el proceso de perdón. Decide perdonar, aunque no tengas ganas. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Si esperamos sentir ganas de perdonar, podemos cargar con esta herida toda la vida. El primer paso es entregar la situación a Dios y permitir que Él transforme nuestro corazón con el tiempo. Ora por la persona que te lastimó. Puede ser uno de los mayores desafíos, pero la oración tiene poder para transformar lo imposible. Cuando oramos, permitimos que Dios nos sane internamente y también obre en la vida de esa persona. La oración puede ser sencilla, algo como: Señor, todavía estoy herido, pero pongo a esta persona en tus manos. Ayúdame a perdonar, así como tú me perdonaste. Entrega la justicia a Dios. En Romanos 12:19, la palabra nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto significa que no necesitamos cargar con el deseo de venganza. Dios lo ve todo y sabe exactamente cómo tratar cada situación. Cuando entregamos la justicia a Él, encontramos paz. El perdón no es algo instantáneo, sino un proceso que requiere paciencia. Puede llevar tiempo, pero cada paso nos acerca más a la libertad. ¿Alguna vez has intentado orar por alguien que te ha lastimado? Escribe en los comentarios cómo fue esa experiencia o, si aún no has podido, comparte qué es lo que más te impide perdonar. Juntos podemos aprender unos de otros. Existen heridas que parecen imposibles de sanar. Traiciones, mentiras, abusos, injusticias profundas.
¿Cómo perdonar a alguien que destruyó tu confianza o causó un dolor tan grande que hasta hoy sientes sus consecuencias? ¿Realmente espera Dios que perdonemos en estos casos? El mismo Jesús entiende este dolor. Fue traicionado por un amigo cercano, abandonado por quienes prometieron estar a su lado, humillado y crucificado injustamente. Si alguien tenía motivos para no perdonar, era Él. Pero incluso en la cruz, en medio del dolor extremo, Él declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esto nos enseña una lección importante. El perdón no significa justificar el error, sino liberarnos de la prisión emocional que causa. Cuando sentimos que perdonar es imposible, debemos recordar que Dios nunca nos pide algo sin darnos los medios para lograrlo. Él sabe que solos no podemos perdonar, y por eso nos invita a entregarle ese dolor. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si perdonar es una lucha para ti, aquí hay algunas verdades que pueden ayudarte. Dios entiende tu dolor, Él ve cada lágrima, conoce tu herida y no ignora lo que has sufrido. No quiere que niegues el dolor, sino que permitas que Él sane tu corazón. El perdón es para tu propia libertad. Cuando decidimos no perdonar, nos encadenamos al pasado. El rencor nos mantiene atados a aquello que queremos olvidar. Dios nos llama a perdonar porque desea vernos libres. No tienes que hacerlo solo. Pide ayuda a Dios. Dile: Señor, no puedo perdonar, pero te pido que obres en mi corazón y me enseñes a liberar este peso. Dios nos capacita para hacer lo que humanamente parece imposible. ¿Y tú? ¿Hay alguien a quien sientes que es imposible perdonar? Comparte en los comentarios, sin mencionar nombres, y oremos juntos para que Dios nos ayude a superar esta lucha. El perdón no cambia el pasado, pero puede transformar completamente tu futuro. No borra lo que sucedió, pero rompe las cadenas que te atan al dolor. Cuando perdonas, no estás diciendo que el error fue pequeño o que no importó. Estás eligiendo no ser esclavo de esa herida. Muchas veces creemos que perdonar es hacerle un favor a quien nos lastimó, y cuando en realidad el mayor beneficio es para nosotros. Quien carga el peso del rencor vive atrapado en el pasado, reviviendo el dolor cada vez que recuerda lo sucedido. Pero cuando decidimos perdonar, encontramos libertad y paz. Jesús nos enseña sobre esta liberación. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, sugiriendo hasta 7 veces, Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esto significa que el perdón debe ser un estilo de vida, no un evento único. Debemos perdonar tantas veces como sea necesario, porque Dios nos perdona sin límites. Tal vez te preguntes: ¿y si la persona nunca se arrepiente? ¿Y si sigue haciendo lo mismo? El perdón no significa que debas seguir permitiendo que alguien te lastime. No requiere reconciliación, ni que la confianza se restaure automáticamente. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer límites saludables para proteger tu corazón. La gran verdad es que el perdón nos acerca a Dios. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña: porque si perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Esto demuestra que el perdón no es opcional para un cristiano, sino una necesidad para mantener una relación sana con Dios. Piensa en cuántas bendiciones pueden estar detenidas en tu vida porque aún guardas resentimiento. ¿Vale la pena perder la paz por alguien que quizá ni siquiera piensa en lo que hizo? ¿No es hora de entregar ese dolor a Dios y permitir que Él sane tu corazón? Si sientes que necesitas perdonar a alguien, pero aún no puedes, intenta hacer esta oración ahora mismo. Dile a Dios: Señor, entrego este dolor en tus manos. Sé que perdonar es difícil, pero quiero obedecer tu voluntad. Ayúdame a liberar este resentimiento y a encontrar la paz que viene de ti. Enséñame a perdonar como tú me perdonaste. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: elijo perdonar.
Esto no significa que ya lo hayas superado todo, pero sí que estás decidiendo dar el primer paso hacia tu liberación. Y recuerda, Dios conoce tu corazón y estará contigo en este proceso.